El volumen Un viaje a las entrañas de un museo no es una guía del museo, es un libro de reflexión personal con muchos matices y con muchos elementos de interés. Es una aportación desde la visión de un observador infatigable, de una persona vinculada al mundo de la cultura y del patrimonio desde siempre, que es José María Barbado. Este proyecto, además, se ha podido integrar en el programa europeo de Erasmus Plus relacionado con el voluntariado cultural. Exactamente el programa Aprendiendo y Enseñando Museos, formación para el voluntariado en museos de romanidad. Un proyecto que llevamos a cabo entre el Museo Nacional de Arte Romano, el Museo Nacional de Arqueología de Lisboa y el Museo de los Foros Imperiales de Roma. Cada uno de estos tres centros ha manifestado sus experiencias con relación al voluntariado. Y en el caso del Museo Nacional de Arte Romano, el voluntariado tiene una parte fundamental en la actividad y en el día a día de nuestra institución. Y este ejemplo que nos ocupa del trabajo de José María Barbado, Un viaje a las entrañas del museo, es una muestra de todo ello. El autor es un escritor ya relativamente, con una trayectoria relativamente consagrada en numerosos volúmenes dedicados a los viajes y a las experiencias. Así lo refleja también al comienzo del volumen. Es una redacción literaria en cuanto a sus impresiones con respecto al Museo Nacional de Arte Romano. Además, nosotros hemos tenido la fortuna de poder conocer el volumen desde sus inicios, desde los primeros bocetos hasta los trabajos más actuales y los últimos, la última versión, hasta concluir con el volumen ya real tal como ha quedado. El libro comienza con una reflexión sobre el edificio de Rafael Moneo, que sin duda es un gran protagonista de la institución, es el gran contenedor de las obras patrimoniales emeritenses y el autor lleva al lector de la mano desde el exterior hasta penetrar en el interior del recinto. La cripta también es una zona en la que el autor se detiene y reflexiona sobre ese papel del espacio arqueológico, rememorando esos viajes de los literatos y viajeros, como fue el caso de Quevedo en su estancia en Roma, que él incorpora acertadamente a la narración. Es una suerte de viaje al pasado lo que el autor propone. Y así comienza con una reflexión que todo visitante de la ciudad de Mérida se hace a sí mismo. Tenemos que buscar Mérida, en la Mérida actual. Es una tarea que cualquier persona intenta, pero no siempre es fácil conseguir, porque los restos arqueológicos emergen con fuerza, pero en ocasiones son mudos testigos del pasado. Y José María Barbado, en su reflexión, en su obra, en su narración, nos invita a unir el yacimiento con el museo, elemento fundamental que siempre hemos puesto en valor desde el Museo Nacional de Arte Romano. Es una acción indispensable si queremos que el viaje, para captar todas esas matices y todos esos elementos de reflexión entre ambos, entre el yacimiento y el museo, sean complejos, pues son interdependientes, el yacimiento y el museo. Realizar el viaje es posible, como él propone, pero no solamente al inicio de la visita al uso con la maqueta del museo que proporciona esa vista de pájaro de la colonia, sino también utilizando recursos de distintos itinerarios. El autor propone tres tipos de ruta. La llamada ruta verde, que se correspondería con la ancestral ruta de la Plata, desde el puente hasta salir en dirección al norte de la meseta, la ruta azul, penetrando en el entramado de la colonia, en esa zona del foro colonial o en los grandes recintos de espectáculos, y la ruta roja, el lugar desde donde se ubicaba la puerta de ingreso hasta la puerta de la villa, terminando con el circo, con ese panem et circenses de Juvenal que también el autor rememora.
El recorrido narrativo que hace José María Barbado no es un recorrido topográfico, no es una distribución al uso de las salas, es una reflexión temática, basándose en las diferentes colecciones, en los diferentes conjuntos de piezas que hay en el museo. Así, el autor sigue esa línea narrativa que le permite ir adaptando grandes temas del Museo Nacional de Arte Romano a su discurso y reflexión muy personal. Arranca con uno de los temas más potentes, los guardianes del teatro. Teatro, anfiteatro y circo van a ser los protagonistas. Esos espectáculos, esos tres espacios sucesivos que son los lugares lúdicos por excelencia. Y dentro de ellos, sin duda, la magia de la máscara, de Fersum, la persona. Después vienen el espacio dedicado a la religión y los temas vinculados con la religión. El mito de Dionisos Baco, sin duda, concita una importante reflexión del autor. No en vano, en la sala se muestra el mosaico de Baco en su llegada a la isla de Naxos y en su descubrimiento de su gran amor Ariadna, pero también la casa del Mitreo y las piezas allí aparecidas y las colecciones vinculadas con ese posible gran Mitreo emeritense recuperado y reinstalado en el Museo Nacional de Arte Romano son un punto de inflexión. Los foros, espacios públicos por antonomasia, que en los últimos 30 años han sufrido un enorme avance en su conocimiento, desde aquella romántica visión del siglo XVIII, del siglo XIX, de los grabados y viajeros antiguos, con el palacio del Conde de los Corvos, hoy el llamado Templo de Diana, y hoy dentro de ese gran recinto del Foro Colonial. Lugares, sin duda, de manifestación de poder, como pone en relieve el autor, y esos capítulos que el autor también nos brinda para ayudarnos a comprender cómo fueron esos escenarios de poder, del poder en la colonia romana, una evolución de la imagen de la ciudad, de una ciudad en granito, de una ciudad de colonos, de veteranos, a una ciudad de gran calado administrativo y político, cubierta de mármol, ojo y espejo del poder político de Roma, del poder provincial, pero también del poder central. Y en el epílogo de todo este mundo de poder, sin duda, son los nuevos cultos los que el autor analiza. El culto ya llevado a través de la religión cristiana a la monarquía visigoda, al poder visigodo que tanto desarrollo también tuvo en Augusta Emérita y en lo que va a ser la Mérida visigoda. El autor trata otro tema de eminente actualidad, ser mujer en Roma. Ser mujer en Roma es desde hace muchos años una semana cultural del museo, pero es mucho más que eso. Ser mujer en Roma es una reflexión a través de las colecciones del museo, en algunos casos únicas, sobre el papel y la dimensión que las mujeres tuvieron en la sociedad romana. Un papel sin duda público y privado, un papel que nos hace acercarnos a esas mujeres, a esas personas que hicieron parte de la historia emeritense, pero que sin duda, como tantas veces ha pasado en el curso de la historia, han quedado en ese, sumergidas bajo ese techo de cristal que el género femenino en muchas ocasiones ha tenido. El autor también se centra en un aspecto fundamental, que son los objetos, así llamados menores, los objetos cotidianos, con un lema que me parece muy acertado: la grandeza de las pequeñas cosas. Esas colecciones que efectivamente son de formato pequeño, pero que tienen dentro un enorme significado, valor y poder, sobre todo poder de narración con respecto a las personas que las fabricaron, a las personas que las poseyeron y a las personas que las dispusieron y que las gozaron. En suma, objetos que acompañaban a los individuos en la vida, pero también en la muerte, porque muchos de ellos formaban parte de los ajuares funerarios. Y esa muerte, como epílogo ya de la vida, con manifestaciones tan particulares
como las efigies, esas efigies funerarias que nos han legado aquellos emeritenses de los siglos I, II y III después de Cristo. Colecciones de mosaicos como una parte del discurso, donde sin duda el conjunto más excepcional de la península ibérica, que es el emeritense, se muestra en toda su magnitud, explicando José María Barbado el porqué de esa instalación parietal o esa instalación sobre la solería. Y termina el autor con algo muy importante, que es el origen del Museo Nacional de Arte Romano. Él ha sido testigo directo, testigo a través de su padre, testigo a través de sí mismo, de las vinculaciones que siempre tuvo con el mundo de la cultura y con el mundo del conocimiento y de la defensa del patrimonio, de cómo pasó la génesis y cómo se gestó este Museo Nacional de Arte Romano. Es, por tanto, la voz de la experiencia, pero también la voz de la objetividad y del conocimiento. Son muchas esas vivencias que José María Barbado trae a la memoria en estos 40 años de museos, momentos en los que han confluido diferentes personas, personalidades, casi todas ellas, que lo hicieron posible. Pero como las instituciones son nombres y siglas, él le pone cara a esa otra parte, a esas personas que gestaron y que crearon el museo. Por tanto, para concluir, yo quiero destacar que me satisface y me enorgullece no solo haber prologado este trabajo, sino también haberlo seguido y haberlo visto crecer. Quizá el autor tenía el plasmar esas impresiones como un objetivo inicialmente modesto, pero creo que se ha alcanzado un objetivo muy importante y es plasmar negro sobre blanco, en letra impresa para las generaciones futuras, un viaje a las entrañas de un museo. Y el viaje lo hacemos con un viajero de excepción, José María Barbado López, docente, investigador, persona inquieta y defensora a ultranza del patrimonio voluntario, cultural del museo. Hoy, por tanto, podemos ya viajar de una manera más completa a estas entrañas del museo gracias a la generosidad, al buen hacer y al trabajo de José María Barbado. Muchas gracias, José María, por legarnos esta parte de ti mismo, de tus vivencias y de tu conocimiento también. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presentación de este libro, aunque tenga que ser de modo virtual. Agradezco las palabras de nuestra directora en lo que se refiere a mi persona, pero debo reseñar que este libro ha sido posible por la colaboración que me han prestado en todo momento, por lo que es imprescindible que pase, en primer lugar, al apartado de agradecimiento. Y dentro de este capítulo figura en primer lugar Pilar Caldera, conservadora y encargada del departamento de difusión del museo. Ella tuvo la idea. Ella me orientó, me iluminó para poder enfocar los temas con más facilidad, corrigió, sugirió temas, sugirió forma, me basé en trabajos suyos para algunos capítulos, me propuso lectura de libros, de artículos. Yo solo tuve que dar forma literaria e intentar que los muchos libros y artículos de los que me he valido, y sobre todo las palabras de las personas que me acompañaron en la sala, pudiera hacerlo de manera lo más amena posible para el lector. Trinidad Nogales, además de gestionar la publicación del libro, colaboró con su asesoramiento, correcciones y con su compañía en la visita a algunas salas de las que es especialista. Lo mismo puedo decir de José María Álvarez, primer director de la institución, que en su actual sede, pero que me acompañó también en algunas ocasiones, sobre todo para llegar a conocer a fondo la colección de mosaicos que atesora el museo. El asesoramiento y la revisión de los capítulos dedicados al edificio del museo,
y del teatro han sido supervisadas por el presidente de la Asociación de Amigos del Museo, Rafael Mesa. Las explicaciones a pie de sala de los conservadores José Luis de la Barrera, Agustín Velázquez, Nova Barrero y Rafael Sabio, cada uno por los lugares y las piezas que constituyen su especialidad, resultaron imprescindibles para la redacción de este trabajo. También debo agradecer la crítica del contenido y la forma de los capítulos, así como la corrección del texto y su preparación para la posterior maquetación a Trinidad Tortosa, que es investigadora del CSIC en el Instituto de Arqueología de Mérida. A Félix Palma, Ana Bejarano, Diego Gaspar del Consorcio de la Ciudad de Mérida, debo agradecer el plano que se adjunta a la guía. Y me queda, y no por ello menos importante, mencionar a mis compañeras y compañeros del grupo de voluntarios culturales. En primer lugar, por la buena acogida que me brindaron y la ayuda que recibí y las enseñanzas desde el principio de mi estancia en Mérida. A ellos y a ellas debo en parte mi creciente interés por la cultura antigua y el museo. El libro Viaje a las entrañas de un museo surgió por la constatación de una impotencia, de una imposibilidad y de una frustración. Me explico. Mi conocimiento del Museo Nacional de Arte Romano llega de la mano de la formación que continúo recibiendo desde hace algunos años. Una formación de la que he obtenido los datos necesarios para realizar mi cometido. Desde entonces he tenido ocasión de acompañar a grupos de distintas edades y condiciones, desde alumnos de primaria hasta estudiantes universitarios, colectivos de mujeres, pensionistas, corporaciones diversas. Solo me queda acompañar a grupos de educación infantil, pero reconozco que eso supera mi capacidad, aunque lo voy a intentar. A pesar de lo expuesto, en el museo es siempre lo mismo, o casi lo mismo. La forma de hacerlo se adapta a las características del grupo al que va dirigida la explicación y a los casos de las exposiciones temporales organizadas periódicamente. Los resultados de la experiencia de acompañar grupos son tan dispares como los colectivos a los que guías. Algunas visitas terminan con una sensación claramente satisfactoria y otras no tanto. Pero de todas ellas siempre queda un pozo, el mismo pozo. Y es la sensación de superficialidad que queda tras una visita incompleta, necesariamente incompleta, motivada por la evidente y comprensible brevedad que en el tiempo de las personas que no vienen solo a ver el museo y que no disponen de todo el tiempo del mundo. Es a lo sumo, y casi siempre menos, 1 hora y media de recorrido durante el que uno intenta transmitir la evolución y las características de la vida de una ciudad 2 veces milenaria, apoyándose en piezas con las que adornar la exposición. Nos podríamos dar con un canto en los dientes y respirar satisfechos cuando comprobamos las miradas de aprobación, de curiosidad, incluso de agradecimiento con que nos obsequian los visitantes. Pero aún así, queda la sensación a la que he aludido antes. Comentando este asunto, Pilar Caldera tuvo la feliz idea de por qué no plasmar en una pequeña obra todo aquello que nos queda en el tintero cuando abordamos la visita acompañando a un grupo. Y ahondó más. No se trata de escribir una guía del museo de las que ya hay, y magnífica, adornada con todo tipo de datos, de fechas, de lugares. Guías que también ofrecen panorámicas de la población de Mérida, de sus principales hitos y monumentos, y que están escritas desde la perspectiva de personas especialistas que son autoridades en los temas en que tratan. Se trataría más bien de ofrecer al visitante
al lector, al profesor, al alumno, la visión de un profano, acompañada tan solo de datos imprescindibles, sin agobiar, y con el lenguaje propio de un no especialista. Una visión para un visitante que dispusiera del tiempo necesario para consumar una visita pausada al museo, donde pudiera expresar las sensaciones y las emociones que le produce el conocimiento calmoso de la realidad de una ciudad donde las huellas del pasado nos asaltan en cada calle y en cada rincón. Es un libro de emoción y de relato, de la emoción causada por el conocimiento, como he dicho antes, por parte de un profano, aunque basada en los descubrimientos científicos de tantas y tantas personas que han trabajado en ello. La idea me entusiasmó porque obedecía de tal forma a mis inquietudes, y creo que a las de todos mis compañeros y compañeras, que incluso ideé desde muy pronto el título para este trabajo, emulando en parte el de uno de los libros del viajero romántico Richard Ford, Viaje a las entrañas del Museo Nacional de Arte Romano, guía emocional para viajeros recurrentes, residentes en Mérida y lectores en casa. Y como se trata de un título largo y ostentoso, pues, aunque sí es útil para sintetizar lo que se pretende en el presente trabajo, resolví acortarlo. Y todo esto es precisamente lo que ha propiciado la existencia de este libro. En el juicio de los lectores queda el acierto o la torpeza de la idea y de su ejecución, tanto en el fondo como en la forma. Porque desde el momento en que recalé en Mérida, comencé a pasear por la ciudad, imaginándome vivamente los lugares transitados sin interrupción desde hace más de 2000 años. Me imagino, por ejemplo, el cruce de Santa Eulalia con Juan Pablo Forner, y siento que ahí, desde hace muchísimo tiempo, ha sido la confluencia de las vías romanas más importantes y ha sido transitado ininterrumpidamente por miles y miles de personas. Con mi plano iba recorriendo las partes de Mérida y decía, aquí pasa un trozo de muralla, aquí los restos de un acueducto, más allá unas termas, el Castelo Unacue. En Mérida, los restos de la actividad humana se muestran al paseante y le hablan tímidamente, con un lenguaje sutil, solo perceptible para espíritu sensible. Es una sensación vívida de una ciudad viva, donde el pasado está presente y conformará su futuro. Por ello, para acompañar y orientar a los lectores, se ha incluido un plano desplegable de la ciudad romana superpuesto al callejero actual. Un tiempo hubo un rumor, tras la destrucción provocada por los bombardeos de nuestra guerra civil, de que podría haberse aprovechado la ocasión para reconstruir Mérida al otro lado del río y dejar la ruina para la creación de lo que no hubiera sido más que un enorme parque temático. Ni era la ocasión, ni había dinero, ni se pensaba en ello, por suerte. Hay ciudades que nos muestran todo su pasado esplendor y que podemos admirar en solitario o en un paquete turístico, en un paquetón turístico. Palmira, Cartago, Gerasa y más cerca, por ejemplo, Itálica, son un buen ejemplo de lo que fueron, pero ya no son. Nuestra pequeña Roma, Augusta Emérita, es eso y más. Es el lugar donde confluyen desde hace más de 20 siglos personas, mercancías, ilusiones, calamidades, que han conformado una ciudad viva, a la que no se pueden aplicar aquellos versos famosos de Rodrigo Caro refiriéndose a Itálica. Estos Fabio
Ay, dolor, que ves ahora, campos de soledad, mustio collado, fueron un día Itálica famosa. Y esta ciudad, patrimonio de los emeritenses y de toda la humanidad, será en gran parte lo que quieran sus habitantes. Es inexcusable conocer nuestra historia para situarnos de forma favorable ante el futuro. Este es el objeto del viaje a las entrañas de un museo, ayudar a ello y colaborar modestamente en ese conocimiento a través de su museo. Termino confesando que desde que nací, hace ya más de 60 años, han sido varios los lugares donde he residido y todos dejaron en mí una huella imborrable. Pero debo reconocer que cometí el acierto de recalar en lo que podemos llamar el otoño de mi vida, en esta Mérida, de la que no tengo otra cosa que expresar agradecimientos. Aquí encontré y reencontré amigos. Aquí fui bien recibido. Aquí me siento en casa, dispuesto a colaborar con todas y todos los emeritenses en hacer que esta ciudad sea mejor cada día. Mi agradecimiento quiere expresarse de alguna manera en la redacción de este libro. Gracias por vuestra asistencia.